Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Esta es la clase de sistemas urbanos y hoy vamos a ver las diferencias que hay en lo que es un sistema rural versus un sistema urbano, ¿sí? Entonces, pues a primera instancia vamos a pensar en los sistemas urbanos como un ecosistema. Cuando hablamos de ecosistemas siempre nada más pensamos en cuestiones ambientales, que tiene factores biológicos, que tiene factores también que son abióticos, o sea, bióticos y abióticos. ¿Cuáles son los factores bióticos? Pues los de la naturaleza, los vivos, que se diferencian básicamente en lo que es la flora y la fauna. ¿Y cuáles son los factores abióticos? Pues ya es todo lo que es el relieve, los cerros, la precipitación, la temperatura, el clima, todo eso que interactúa a su vez con los factores abióticos en un cierto espacio. Y eso es un ecosistema. Y lo traducimos siempre a un ecosistema natural. Pero cuando hablamos de ciudades, también podemos diferenciar o podemos discernir que también estamos hablando de un ecosistema. A lo mejor sí es un ecosistema que es antropogénico, es decir, que es originado por el hombre y que no es natural, pero que sin embargo va a tener los mismos fundamentos que un ecosistema. ¿Cuáles son estos fundamentos? Bueno, pues que va a tener un balance de materia y de energía, en el cual va a haber un intercambio entre la materia que entra de manera de recursos, materias primas y recursos, para poder desarrollar lo que es un proceso en el cual va a haber una reacción, una interacción entre ellos mismos, entre distintos componentes dentro de un mismo límite de sistema y a su vez los factores o las salidas. Siempre en un balance de materia y energía pues tenemos materia que entra, que es igual a materia que puede reducirse o aumentarse, que se conserva, y las salidas pueden ser dos. Unas pueden ser las salidas deseables o las salidas indeseables. Dentro de la materia que sale, dentro de las que sí son deseables, van a ser todos esos productos que se generan en las ciudades, todos esos productos, pero también todos esos servicios, como puede ser la educación, la salud pública, puede ser también todos esos materiales y productos que se generan en las industrias y todos estos componentes vienen siendo salidas deseables. Pero desafortunadamente pues también tenemos esas salidas indeseables. ¿Cuáles creen ustedes que son esas? Dentro de los procesos industriales, pues va a venir siendo lo que es la polución, lo que son los contaminantes. Tenemos la contaminación de aire, la contaminación del agua, los efluentes, lo que se vierte. Todo eso pues va a contaminar, ¿verdad? Ahora, si yo les pregunto a ustedes cuál viene siendo el sistema que más contamina, es decir, por ejemplo, entre un sistema rural y un sistema urbano, ¿cuál crees que sea? ¿Me preguntas a mí? Sí. Ah, perdón, ¿cómo? ¿Qué sistema crees que se contamina más o que genera más contaminantes? ¿Las ciudades o el sistema rural? Sistema urbano, El la ciudad. sistema urbano, ¿verdad? Si a primera instancia siempre se piensa que las ciudades generan más contaminación, a primera pensamiento, instancia es porque, bueno, para empezar, tiene más número de habitantes que los sistemas rurales. Es una característica propia. En segunda, pues porque aquí es donde se encuentran las zonas industriales, donde se hace la generación de productos y se contamina mucho respecto a pues todo lo que son los contaminantes de aire, sí, y efluentes. Y podríamos pensar que sí, pero también es importante reflexionar sobre todo el impacto ambiental que generan los sistemas rurales. Entonces, bueno, pues
lo que vienen siendo los sistemas rurales, pues básicamente se caracterizan por las actividades agropecuarias. ¿Cuáles son estas actividades agropecuarias? Todo lo que tiene que ver con la generación de granos o de productos alimenticios, y los pecuarios pues que vienen siendo el ganado, ¿no? Ya sea que sea para cárnico o de otro tipo. Por ejemplo, aquí que nos situamos en la comarca lagunera, bueno, pues aquí en la comarca lagunera es una región geopolítica de México, la cual pues está conformada por 17 municipios que son del estado de Coahuila y del estado de Durango. Y bueno, aquí en esta región, pues es una región que se caracteriza por su actividad económica es agropecuaria. Aquí está la cuenca lechera más grande del país, que obviamente pues produce lo que es el producto de la leche Lala, marca Lala, la cual es una transnacional que se puede ver, o sea, que es fuertísima en todo el país, pero inclusive también exporta sus productos a otros países. Y bueno, pues en este ejemplo de esta localidad, pues tenemos aquí pues grandes establos con grandes cantidades de vacas, ¿no? Entonces, una de las principales actividades que se maneja pues es las agropecuarias. Y por eso una de las primeras tareas que les encargué es que checaran la huella ecológica, ¿sí? Para ver cuánto es la cantidad de dióxido de carbono que se está librando a la atmósfera con nuestro estilo de vida y con nuestras actividades. Entonces, por ejemplo, el semestre pasado vieron atmósfera urbana y luego vimos en clase que si recordaban, la atmósfera, ¿cuál es el principal gas que existe en la atmósfera? Y mencionaban en clase que es el nitrógeno, ¿verdad? Entonces, aquí en la atmósfera, el principal gas es el nitrógeno, cubre lo que es el 78%, y el 21% es oxígeno. Y los demás gases que están son concentraciones muy pequeñitas, a los que se le llaman concentración traza. ¿Qué es una concentración traza? Una concentración traza son concentraciones muy pequeñas que están por debajo del 1%, como lo que es el dióxido de carbono. Entonces, bueno, les voy a encargar de tarea que vayan haciendo un glosario, ¿sí? Un glosario con palabras, por ejemplo, ¿qué es ecosistema? Ecosistema rural, ecosistema urbano, concentración traza y todas las palabras que van a ir sacando de esta clase. Un ejemplo de concentración traza es el dióxido de carbono, que está en una concentración, fíjense, de 0.003%. Es una concentración muy chiquita. Y sin embargo, esta concentración, ¿cómo puede impactar al medio ambiente lo que es su equilibrio, no? Recuerdan que pues les recomendé que leyeran el libro de Primavera Silenciosa. ¿Por qué es importante el libro? Bueno, porque es un hito de nuestra carrera como ambientalistas. Todo ambientalista está obligado a leer el libro de Primavera Silenciosa. ¿Por qué? Porque bueno, antes no había una concientización ambiental tal como ahora. Por ejemplo, la Revolución Verde obviamente fue la que impulsó lo que son el uso de los fertilizantes, el uso de los abonos, y cuando terminó o concluyó lo que fue la Segunda Guerra Mundial, la población mundial se duplicó. Entonces, ¿qué implica esto? Que en un corto tiempo la población mundial, o sea, se dispara exponencialmente. Pues es una gran demanda de alimentos, ¿sí? O sea, imagínense alimentar a tanta población. Por lo tanto, se empezaron a hacer sistemas de producción agropecuaria en donde los terrenos tenían que ser extensivos. El uso extensivos significa de extensiones grandes de terreno para producir los cultivos.
Y intensivo también, es decir, que crezcan más rápido, que estos se produzcan con mayor velocidad. Entonces, es ahí donde surgió lo que viene siendo los fertilizantes y los abonos, ¿sí? Ahora, ¿qué es un fertilizante? Para fertilizar el suelo, pues obviamente le vas a aportar al suelo los nutrientes necesarios para su desarrollo vegetativo, para que estos cultivos puedan crecer. Ahora bien, ¿cuáles son estos minerales esenciales o nutrientes esenciales para el desarrollo de las plantas? Bueno, normalmente son tres, que es nitrógeno, fósforo y potasio. Son estos tres. Ahora, de estos tres, ¿cuál es el que se requiere en mayores cantidades? Es el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno. Entonces, normalmente todos los fertilizantes tienen un porcentaje del 60% es nitrógeno. ¿Y por qué creen que el nitrógeno es tan importante? Porque obviamente va a funcionar para la biomasa, ¿sí? Para generar biomasa. Vamos a pensar, el nitrógeno está en grandes cantidades en la atmósfera. El 78% es nitrógeno en la atmósfera, el 78%. Básicamente estamos hablando de que es una atmósfera nitrogenada. Y dentro de sus características es que es inerte, que es no reactivo. Entonces hay una dinámica de transferencia de que es atmósfera, suelo y planta. Las plantas no pueden recolectar o no pueden asimilar el nitrógeno por sí solas. Van a requerir de simbiosis, van a requerir de bacterias que van a hacer ese trabajo, van a hacer esa chamba de asimilación del nitrógeno. ¿Qué tipo de bacterias son las que hacen este tipo de trabajo? Pues por ejemplo están las pseudomonas y las nitrobacter. Estas bacterias van a estar en contacto con las raíces y van a poder contribuir en lo que es el ciclo biogeoquímico del nitrógeno. Una vez que el nitrógeno pueda ser asimilado por las raíces y por las plantas, bueno, el nitrógeno, ¿qué forma? Ustedes pues en química no sé si ya lo vieron, pero ¿qué es lo que forma el nitrógeno? En cadenas, químicamente. A ver, piensen por ahí, ¿qué es lo que forma el nitrógeno? El nitrógeno forma grupos aminos, ¿sí? Que es el NH3 o es el NH4. Y el conjunto de grupos aminos, ¿qué es lo que forma? Aminos, grupos aminos, los aminoácidos, ¿sí? Y los aminoácidos son importantísimos, ¿sí? Hasta, por ejemplo, los chicos que hacen ejercicio, los hombres fitness que quieren generar biomasa, ¿qué compran? Pues compran aminoácidos, porque también el conjunto de los aminoácidos constituyen las proteínas y las proteínas constituyen biomasa. Y la biomasa pues es cuerpo, ¿no? Es biomasa, es masa. Entonces, por eso se fertiliza con nitrógeno los suelos para que los cultivos generen aminoácidos, proteínas y rápido se desarrolle el cultivo. Y a los agricultores es lo que les interesa, rápido, ¿no? Una producción acelerada. Y se deja de lado la cuestión ambiental. ¿Y por qué la cuestión ambiental? ¿Qué es lo correcto? ¿Cuál sería el proceso que sí debería hacerse? Pues debería hacerse un análisis de suelo, o sea, ver los nutrientes que tiene este suelo. Si tiene nitrógeno o no, pues es importante conocerlo. ¿Para qué? Para no sobredosificar nitrógeno cuando a lo mejor ya está. Anteriormente, que no había a lo mejor, ahorita sobrepasamos los 7,000 millones de personas en el mundo. Cuando yo empecé a dar clases, no sé, hace algunos 5 años, éramos 6,000 millones de personas. Ahorita en el paso de 5 o 6 años, ya superamos, ya andamos rozando los 8,000 millones de personas. ¿Se imaginan todo lo que impacta al medio ambiente este desarrollo exponencial de la población?
pues es mucho estrés para el planeta. Entonces, bueno, volviendo a lo de los suelos, pues obviamente lo que quieren hacer los agricultores es cada vez producir más, 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 más y más rápido, más rápido, más rápido. Entonces lo que se está haciendo es que estamos contaminando los suelos porque no se está revisando si ya tiene este tipo de nutrientes. Entonces lo que se hace es que se fertiliza y se aplica más nitrógeno y luego se cosecha, se retira y se vuelve a aplicar, se retire y se vuelve a aplicar en un ciclo. Y anteriormente no sucedía eso. Inclusive, por ejemplo, en los cultivos de maíz, todo lo que era el desecho, los tallos, las hojas, se dejaban en el suelo y estos cuando ya pues no están conectados con la tierra se conoce como detritus. Detritus, agréguenlo en su glosario. Los detritus es la materia orgánica dispuesta en la capa superficial del suelo y pues ya están muertos. Todas las hojarascas, son las hojas que se caen de los árboles, son ramitas, pueden ser escarabajos, el exoesqueleto de insectos, todo eso es detritus. Con el pasar del tiempo, los detritus se van descomponiendo y se van formando materia orgánica, se convierten en materia orgánica. Y la materia orgánica es el humus, sí, es el humus de la primera capa del suelo, rica en nutrientes. Pero entonces dejabas como que ese lapso para que el suelo también se fuera restableciendo. Ahora bien, ahorita con este proceso acelerado, pues estamos dosificando. ¿Y qué pasa cuando hay una sobredosificación de nitrógeno? Pues es contaminación. No importa si sea un mineral esencial. Una vez que está en una concentración por encima de lo normal, o sea, por encima de lo normal, esto ya es un contaminante. Y un contaminante es un tóxico. Tóxico significa veneno. Y esto obviamente implica un daño a los organismos vivos y a la salud pública. Entonces estos contaminantes es porque están en una concentración ya elevada en nuestro medio ambiente. Entonces el nitrógeno, ¿qué le puede pasar? Le puede pasar dos cosas. Una es que se puede volatilizar, ¿sí? A la atmósfera. Y entonces si se volatiliza en forma de óxidos nitrosos, que son conocidos también como NOx. ¿Y qué son los NOx? ¿Qué son los óxidos nitrosos? Es un gas efecto invernadero. ¿Qué es la otra cuestión que les puede pasar al nitrógeno? Pues con las láminas de riego, con el riego para los cultivos, se forman nitratos. ¿Y qué son los nitratos? Es otro tipo de contaminante que contamina el suelo y se va a ir infiltrando por las capas del suelo, se va a ir percolando hasta llegar a los mantos acuíferos. Y aquí es el principal reservorio de los nitratos, en los mantos acuíferos. Ahora bien, ustedes, de tarea también, por favor, me consultan el efecto tóxico en la salud de los nitratos. Sí, el efecto tóxico en la salud de los nitratos obviamente tiene que ver con la anoxia, de que, pues, por ejemplo, cuando llegan a estar en contacto con la sangre es el medio de transporte que está en contacto con todas las células de nuestro cuerpo, transporta oxígeno y transporta nutrientes, pero pues los nitratos desplazan el oxígeno y hay una deficiencia de oxígeno importante que obviamente va a generar un daño. Y pues aquí en México, como hay una sobredosificación de estos abonos de manera inconsciente, pues hay muchas problemáticas de nitratos en los mantos acuíferos. Entonces, estos son ejemplos de problemáticas y de impactos ambientales que se tienen en los sistemas rurales, que se generan y se producen en los sistemas rurales. Ahora, por ejemplo, tenemos lo que es un manto acuífero, es un reservorio de agua. Y bueno, pues como comentábamos, ¿no? Aquí en la comarca lagunera hay alrededor de 2.500 pozos
Antes, no sé, en los años 50, 60, encontrábamos agua en 2, 3 metros. Actualmente se tienen que perforar hasta 200 metros para estar en contacto con agua de los mantos acuíferos. Y obviamente pues también aquí en este tipo de lugar, que es una región árida, que las recargas pluviales no son tan frecuentes, estamos hablando de una media de 300 milímetros por año, cuando la recarga está por encima, hace un desequilibrio, hace un desbalance en lo que es el recurso hídrico, en el balance hídrico. Y esto nos va a conllevar al abatimiento de los mantos acuíferos. Aquí en la comarca lagunera oscilamos en 3 metros por año el abatimiento que está aumentando, ¿sí? Esto aunado también a que si de por sí a lo mejor de manera natural, de manera geológica, se encuentra arsénico en los sedimentos del afloramiento de la roca madre de los mantos acuíferos, entonces, pues ya al momento de extraer el agua, pues vamos a tener esta problemática de la concentración del arsénico va a aumentar, ¿sí? Va a aumentar porque el nivel freático baja y entonces se va a ir concentrando el arsénico en lo que es, en esas cavidades de el manto acuífero. Y esta es otra problemática. Entonces, a ver, ¿cuáles son ejemplos de gases de efecto invernadero? Ejemplos de gases de efecto invernadero. Es lo que les pedí que consultaran. El óxido nitroso. Están los NOx, ¿qué más? El óxido nitroso, el metanol, el ozono y ¿Cuál de estos es más los tóxico? gases futanos. ¿Cuál es el más tóxico de este listado? El óxido nitroso. ¿Los NOx? ¿Los óxidos nitrosos? Es el dióxido de carbono, ¿no? ¿El dióxido de carbono? El dióxido de carbono, ¿no? Yo digo, El óxido, a ver, ¿el óxido nitroso o el dióxido de carbono? dióxido de carbono. Yo siento que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono. Bueno, vamos a quedarnos con dióxido de carbono. Va. Hay un concepto que quiero que agreguen también para su glosario, que se llama la fuerza irradiativa, ¿sí? La fuerza irradiativa viene siendo el potencial o la capacidad que tienen los gases efecto invernadero para producir precisamente efecto invernadero, es decir, aumentar la temperatura global y pues favorecer el cambio climático, ¿sí? El calentamiento global. Es su potencial, esa es la fuerza irradiativa. Y obviamente cada gas efecto invernadero tiene una diferente fuerza irradiativa. Y bueno, quiero mencionar que el que se considera así como el marco de referencia, el que todos los gases de efecto invernadero se van a comparar con es con el que mencionó aquí el compañero, el dióxido de carbono, ¿sí? ¿Y por qué? O sea, ¿por qué se seleccionó el dióxido de carbono como el marco de referencia para que todos los demás gases de efecto invernadero se comparen con él? Esto es porque a partir de lo que fue la revolución industrial, que fue a finales del siglo XVII, principios del XVIII, pues obviamente con la máquina de vapor y de combustión interna, pues empezó a liberar muchísimo dióxido de carbono, porque pues para que estas máquinas de vapor trabajaran, ¿qué se ocupaba? Combustibles fósiles, o sea, principalmente el carbón y derivados del petróleo. Entonces, en su combustión, pues liberan dióxido de carbono. Y si quizá, o sea, si normalmente la atmósfera tiene bien poquito, o sea, tiene 0.003% de dióxido de carbono, pero a partir de la revolución industrial a lo mejor subió de 0.003 a 0.0037. Ese mínimo concentración traza que aumentó
ha generado muchísimo impacto a nuestro medio ambiente con el cambio climático. O sea, el calentamiento global nos altera los ciclos biogeoquímicos. El ciclo del agua, hay sequías por un lado, inundaciones por el otro, tsunamis, desertificación de los suelos, alteración del blanqueo del coral, o sea, es una reacción en cadena, ¿sí? Extinción masiva de especies, vulnerabilidad de otras especies. Entonces, esa pequeña concentración nos ha generado mucho impacto ambiental. Entonces, como es el que más se ha liberado desde la revolución industrial, es el que más concentración ha aumentado. Por eso, por esta razón, es como el marco de referencia al dióxido de carbono. No por ser el más tóxico, no por ser el más nocivo, porque ni es ni el más tóxico, ni es el más nocivo, ni es el que genera más cambio climático. No lo es. Y sin embargo, es el que se va a tomar como marco de referencia. Y por ejemplo, los óxidos nitrosos se comparan con el dióxido de carbono y los óxidos nitrosos, los NOx, son 150 veces más tóxicos que el dióxido de carbono. Se cita que es eso. El metano, que es otro gas de efecto invernadero, que es un gas que normalmente se produce por la fermentación entérica de los animales, o sea, y la descomposición de la materia orgánica, como las flatulencias de las vacas, la expiración de las vacas. Este gas es 23 veces más tóxico y más nocivo que el dióxido de carbono. O sea, hay otros gases de efecto invernadero que son más tóxicos y sin embargo el marco de referencia siempre va a ser el dióxido de carbono. Bueno, entonces aquí ya estamos como contextualizando algunos impactos ambientales que tienen los sistemas rurales. Otro dato importante que deben de conocer es que básicamente el agua toda que se consume a nivel nacional, el 80% es en el sector agropecuario, ¿sí? Para el riego de cultivos. Entonces, del 100% del agua que se ocupa, el 80% es para el sector agropecuario, el 10% es para la zona urbana, o sea, la ciudad, y el otro 10% es la zona industrial. Ahora, por ejemplo, aquí en el municipio donde nos encontramos, en Torreón, Coahuila, ese 10% que es de las ciudades y el 10% de la zona industrial, básicamente el 99% se trata de esa agua. Mientras que en el sector agropecuario se utiliza para cultivos y ya no hay manera de cómo tratar o potabilizar esa agua, ¿no? En cambio en los otros procesos sí, y se potabiliza a través del cae en cárcamos, se traslada por el sistema de alcantarillado, y llega pues a la potabilizadora que es la más grande de Torreón, que está encima, allá por el Cerezo, no sé si conocen, pero ahí es donde se está tratando básicamente todas las aguas municipales. Entonces sí también tenemos esa diferencia, ¿no? Sí se contamina mucho en las ciudades. Las ciudades actualmente pues se rigen bajo normas oficiales mexicanas en donde deben de cuidar sus parámetros de emisiones a la atmósfera, de descargas de aguas residuales, un manejo adecuado de residuos sólidos urbanos y todo esto pues converger en tratar de minimizar los impactos ambientales. Mientras que en comparativa con los sistemas rurales, pues a lo mejor apostar a la agricultura de conservación, en donde se debe de reducir el uso de los insecticidas, pesticidas, plaguicidas, fertilizantes y respetar un poco más los ciclos de los cultivos, ¿no? En donde se ocupa mucho lo que es el reciclaje de los nutrientes. Por ejemplo, las excretas de las vacas se solarizan y se convierten en abono, ¿sí? Entonces, de esta manera reincorporas todos esos nutrientes al suelo
Y por ejemplo también todo lo que se desecha del cultivo, pues esperar que se vaya reincorporando al suelo, que se vaya convirtiendo en materia orgánica y en humus. Bueno, y aquí nos menciona el desarrollo urbano. Y el desarrollo de áreas urbanas es similar en todo el mundo. En la antigüedad las ciudades eran pequeñas, poblados rodeados por tierras para la agricultura. Y aquí podemos ver, ¿no? O sea, cómo las tierras de cultivo rodean todo lo que son las ciudades, ¿no? Y aquí hay un intercambio de materia y energía y de productos y servicios. Lo que son las ciudades proveen de servicios al sistema rural, de servicios de educación, de servicios de salud y también proveen de herramientas, maquinaria para los procesos que se ocupan en lo que es el sistema rural. Y el sistema rural pues provee de los alimentos primarios, de los granos que consumimos, de los cultivos, las hortalizas, la carne, etcétera. Entonces aquí hay un intercambio de materia y energía, ¿no? A ver, vamos a mover esto un poquito porque no deja ver. Aquí dice que hay relación entre las áreas agrícolas y un poblado. El alimento y otros productos de tierras vecinas son llevados a la ciudad y estos abastecen de herramientas, bienes manufacturados por las granjas, mientras que pues como mencionamos, ¿no? Las ciudades van a abastecer de servicios y productos al sistema rural. Y aquí dentro de la materia que entra pues tenemos el sol, la lluvia, que es energía. El sol pues va a permitir la fotosíntesis en conjunto con el agua. Esto va a retroalimentar lo que es la cadena trófica, donde la cadena trófica es un triángulo. Se basa por los productores, que son todos esos seres que son fotosintéticos, que hacen fotosíntesis y son autótrofos. Escriban ahí en su glosario autótrofos. Son los que son capaces de generar sus propios alimentos. Y los heterótrofos son los que tienen que tomar sus alimentos de otros seres vivos. Tenemos aquí el diagrama de relación entre ciudades y áreas de soporte. Antiguamente las ciudades eran pequeñas y dependían de las tierras agrícolas. Fíjense, aquí dependían de las tierras agrícolas de sus alrededores para abastecerse de alimentos. Y aquí dato interesante, la basura era reciclada para proveer nutrientes a la agricultura. Pues yo creo que sí se acordarán, espero, pues ustedes son más chicos que yo, ¿verdad? Pero no sé, de sus abuelitas, no sé si tengan recuerdos de que, por ejemplo, en una cubeta la llenaban de los desperdicios para, por ejemplo, los marranitos, ¿no? Que antes se tenían inclusive en las casas de las abuelitas y hasta eran usos y costumbres de que llegaban así personas tal día de la semana a recoger los desperdicios. Entonces los desperdicios pues se utilizaban del hogar para alimentar a los animales y como que también era otra dinámica. Cuando se iban a los mercaditos pues no había tantas bolsas de plástico. Antiguamente a las abuelitas les daban su mandado en lo que era como un cuerno de papel periódico, en donde pues ya ibas ahí guardando que las manzanas, que los frutos y todo, y pues bueno, era una manera más sustentable, ¿no? Ahora vemos todo el daño que ha generado los plásticos y queremos regresar otra vez a nuestras bolsitas de red, que ya no son de red, pero son bolsas que pues ya evitar ese mal uso del plástico. A ver. Bueno, y también por eso es muy importante en nuestra carrera apostar a lo que es la educación ambiental. Dentro del trabajo final que les encargué que vayan ya de una vez porque es un proceso tardado realizando la composta de sus mismos desperdicios, ¿no? Entonces nosotros, o sea, debemos de conocer todas estas problemáticas ambientales
que bien son problemáticas globales, son problemáticas internacionales, y vamos a lo mejor de un aro de lo grande a lo particular, de lo grande a lo pequeño, ¿no? Entonces tenemos cambio climático, desertificación de los suelos, contaminación de las aguas, pero lo vamos a ir particularizando hasta llegar a nuestra localidad. Y ahí parte de que también piensa global y actúa local. O sea, nosotros, nuestra responsabilidad como ingenieros ambientales es actuar desde nuestra localidad siempre para el cuidado y conservación del medio ambiente, desde nuestra trinchera. A lo mejor habrá algunos que quieran dedicarse a lo que es el sector industrial, en la cual pues el giro más que nada se fundamenta en reducir los residuos que se generan, las emisiones que contaminan y también el agua, ¿no? Otros pues a lo mejor a la educación, pero todo en general va a ir encaminado a la educación ambiental. Pero debemos de empezar desde nuestra casa, desde hacer unas compras inteligentes, ¿no? O sea, por eso también les encargué mucho lo de la huella ecológica, porque no es lo mismo comprar nuestros víveres a lo mejor en una tienda transnacional como Walmart, que a lo mejor al mercadito de la esquina, ¿no? Además que fomentamos la economía interna de nosotros mismos, pues también imagínense, o sea, se produjo localmente estos alimentos hasta llegar a nuestra mesa, entonces también la huella de carbono es más chica porque ya no se consumió todo ese combustible a lo mejor para transportarlos quizás desde Estados Unidos hasta México y llegar a los aranceles de aquí a nuestros supermercados, ¿no? Y por ejemplo todavía están las manzanitas que les ponen la calcamonía, la etiqueta, o los aguacates que traen la malla, todo eso es innecesario, es consumo de energía, lleva contaminantes, o sea, se produjeron contaminantes, y entre más natural podamos consumir nuestros alimentos y productos sin tantos envoltorios y sin tanto, estamos actuando de una manera local en beneficio de nuestro medio ambiente. Entonces no nada más es la responsabilidad de dónde compramos nuestros alimentos, de dónde compramos nuestros productos, sino también, por ejemplo, qué hacemos con nuestros desechos, qué hacemos con nuestros desperdicios. Siempre es bueno reciclar. Están las 3 R's, que es reduce, reusa y recicla. Está también minimizar nuestros desechos. Y por ejemplo, de los desechos orgánicos, ¿por qué no hacer composta? Nosotros estamos obligados a saber cómo generar composta, también cómo hacer estufas solares. A lo mejor no las vamos a usar desde la comodidad de nuestra casa en la ciudad, pero sí debemos de tener el conocimiento para a lo mejor difundirlo a las comunidades. Cómo hacer un deshidratador solar. Todos este tipo de proyectos los debemos desarrollar en esta materia con la finalidad de lo que es la educación ambiental. ¿Qué detona el crecimiento de una ciudad? Bueno, son 4 factores. Uno es el crecimiento de la población, la demanda de energía, luz, calor y combustibles. El tercero es la demanda de recursos naturales, agua, madera, etc. Y el cuarto es la mayor demanda de servicios. Aquí menciona que el crecimiento urbano requiere expandirse en territorio, sustituyendo tierras de cultivo para la urbanización. Sí, bueno, esto es un suceso que se va a dar de manera natural, es decir que obviamente se van a ir sustituyendo tierras de cultivo para ir urbanizando. Simplemente aquí en la ciudad de Torreón pues está la Narro, y luego está la gasolinera, está la avenida Santa Fe, creo que se llama, y bueno, está Galloso, ¿no? Para atrás pues hay un establo donde venden leche bronca, y luego hay 2 ejidos a un lado, ¿no? Es decir que la mancha urbana creció hasta incluirse parte pequeños de sectores rurales, ¿no? Que ya quedan al interior de la ciudad.
Es natural, es normal que la mancha urbana vaya creciendo. Esto también tiene que ir de la mano con lo que es el ordenamiento territorial, o sea, el crecimiento debe ser planificado de una ciudad, no puede derivarse como, pues se mezcla lo que es la zona urbana de colonias habitacional con la zona industrial, no, o sea, debe de ser planificado. Lamentablemente, en muchas de las ciudades no se ha derivado esta buena planificación y pues da por consecuencia una exposición de la población a ciertos contaminantes, ¿sí? Y también se da otro tipo de problemática ambiental. Son los tiraderos a cielo abierto, ¿no? O sea, vamos por la Narro, a un lado está la colonia Valle Verde y rumbo para ir a Ley hay un tiradero a cielo abierto. Los tiraderos clandestinos, que son lugares baldíos, una persona a lo mejor ahí tira un papelito porque ve que no hay casas, que es baldío, y lamentablemente nuestra cultura es, pues yo también voy a tirar otro papel y así sucesivamente se va tirando basura hasta que se convierte en un tiradero a cielo abierto, trayendo problemas así como fauna nociva para la salud pública, patógenos como Escherichia coli, Salmonella, que son bacterias que a lo mejor por mediante las heces de ciertos animales, pues se deshidratan las heces, se pueden volatilizar y dispersar por el aire, ¿no? También generación de moscas, de cucarachas, reservorios de mosquitos, y los mosquitos son vectores de enfermedades como la malaria, el anófeles, etcétera, ¿no? Entonces, por eso debemos de tener una educación ambiental y una conciencia ambiental primero. Y vamos a ver. Aquí vemos, el crecimiento urbano provoca que el reciclaje de los nutrientes no se continúe. Este es un problema. O sea, estamos hablando que, por ejemplo, los desperdicios, las heces, no se reincorporen al medio ambiente, o sea, queda como un contaminante, no se regresa a la naturaleza. Dos de los más serios problemas asociados al desarrollo urbano son la pérdida de tierras agrícolas convertidas en calles y construcciones, ese es uno. Y la segunda es la polución de los ríos, lagunas y lagos debido a que ellos se descarga basura en lugar de ser reciclados con propósitos productivos. Y bueno, aquí también tenemos una premisa que es muy importante y es pregunta de examen. ¿Qué es lo que va a determinar que sea una población rural versus una población urbana? Y la respuesta es el número de habitantes. El número de habitantes es lo que te va a definir si es una población urbana o una población rural. Tenemos aquí que cuando es menos de 2.500 habitantes se considera rural, mientras que la zona urbana es aquella donde viven más de 2.500 habitantes. Y aquí podemos ver cómo a través del tiempo, anteriormente había la concentración de la población estaba más en lo que es el sector rural y actualmente ya es en el sistema urbano, o sea, se ha desplazado, ¿no? Dicen, en 1950, poco menos del 43% de la población en México vivía en localidades urbanas y en 1990 era el 71%, ya, el que vivía en zonas urbanas. Actualmente se supera más del 80%. Bueno, y esta es la actividad de tarea. Ahí contestan estas preguntas y a su vez pues me hacen el glosario, y también de tarea pues está lo del control de lectura de las páginas del libro de Primavera Silenciosa. Bueno, esto es todo por la clase de hoy. Gracias, chicos. Hasta luego. Bye. Muchas gracias, doctora.